Televisa presenta. Inteligencia y capacidades mentales. Este trabajo de investigación tiene como objetivo ofrecer el conocimiento acerca de las múltiples destrezas, habilidades y capacidades que posee el ser humano. Ante la concepción anterior es necesario comprender la búsqueda real de parlamentos objetivos, porque será una muestra de respeto por gente con manifestaciones particulares de inteligencia que podrían no ser adoptadas por el grupo. En este trabajo buscamos delimitar la inteligencia con base en resultados de investigaciones generales. Conceptualización de inteligencia y la capacidad o facultad de entender, razonar, saber, aprender y resolver problemas en este sentido se asemejan conceptos como el entendimiento e intelecto. Esto, según significado, se podría hablar de 4 conceptos básicos que definen al concepto habilidad, amplitud, inteligencia y pruebas de inteligencia. Por un lado, la habilidad es la capacidad con la que una persona puede realizar de manera concreta y rápida alguna acción. Actitud es la destreza que tiene al momento de realizar dicha acción. Por otro lado, la inteligencia es la capacidad de razonar cómo se pueden solucionar de dicha acción, y las pruebas de inteligencia engloban todo lo antes mencionado, poniendo como su palabra misma lo que dice a prueba y dando un puntaje a través del análisis. Relación de la inteligencia con la conducta humana. La inteligencia está íntimamente relacionada con la conducta humana, aunque éste no define completamente la forma de actuar de una persona. Sí lo hace su forma de pensar y razonar sobre ciertas cosas influye en nuestro éxito en la escuela, el tipo de trabajo que se realice o los tipos de recreación que discutimos, incluso nuestra elección de amigos. Se refiere a la capacidad intelectual que se genera de una persona. Así como las pruebas de inteligencia comúnmente están diseñadas para probar la capacidad general de una persona, es probable que las personas que tienen buen desempeño en sus empleos también se desempeñen bien en la escuela. Por eso no debe de sorprendernos el descubrir que las pruebas de actitud escolares y las pruebas de inteligencia a menudo planean tipos similares. No cabe ninguna duda de que los inteligentes, gracias a la corteza cerebral, y que las presentaciones de inteligencia vienen definidas como estructuras de átomo fisiológicas. Esta certeza cerebral, el cual se divide en 6 capas, no funciona aisladamente al resto del cerebro, pues mantiene conexiones activas con todo el cerebro y además depende del medio del individuo. En cuanto a las teorías de inteligencia, tenemos a la teoría de Charles Spearman. El psicólogo es firme proponente de un sistema en donde la inteligencia es explotada en factores generales, el factor G y los factores específicos S. ¿A qué se refiere con el factor G y el factor S? Es el fundamento esencial del comportamiento de inteligencia, en el que cualquier situación, por particular que sea, el factor S son factores específicos que se pueden entender como una habilidad y actitud que tiene cada persona para poder realizar una determinada actividad. Esta teoría sostiene que las personas que son más brillantes en un área a menudo destacan también en otras áreas. La teoría multifactorial rechazó la idea de inteligencia general, afirmando que hay diversos tipos de inteligencia. La inteligencia comprende 7 habilidades mentales, las cuales son habilidad especial para conseguir objetos en 2 o 3 dimensiones, rapidez perceptual para destacar semejanzas y diferencias entre dibujos distintos, habilidad numérica para realizar cálculos numéricos con rapidez, significado verbal para comprender ideas, memorizar para retener la información, habilidad para hablar, para escribir con facilidad, razonamiento para escribir problemas lógicos, localizar. Tenemos algunos ejemplos de estas habilidades.
Raymond Cattell, psicólogo, identificó dos grupos de inteligencia cristalizada e inteligencia fluida. La inteligencia cristalizada es la acumulación de información, habilidades gestantes atendidas por la experiencia aplicable a la resolución de problemas, que se aprende en la escuela y está conformada por los razonamientos de desastres verbales y especies numéricas. En cuanto a la inteligencia fluida, según Cattell, se refiere a una habilidad heredada para pensar y razonar de modo abstracto, por ejemplo, resolver analogías, ordenar conjuntos, etc. Teorías contemporáneas. Teoría triárquica de Robert propuso una teoría triárquica de la inteligencia que aumenta que la inteligencia humana abarca una amplia variedad de habilidades. Entre ellas se encuentran habilidades que influyen en nuestra efectividad en muchas áreas de la vida cotidiana. Extra, se dice que estas son tan importantes como las habilidades más limitadas, que son evaluadas por pruebas adicionales de inteligencia. Esta teoría, como indica su nombre, sugiere que existen tres tipos básicos de inteligencia: la inteligencia analítica, la inteligencia creativa y la inteligencia práctica. En la inteligencia analítica, esta se refiere a los procesos mentales enfatizados por la mayoría de las teorías de la inteligencia, como la habilidad de aprender cosas nuevas, de adquirir nuevos conocimientos, resolución de problemas y realizar las tareas con mayor eficiencia. La inteligencia creativa es la habilidad para ajustarse a nuevas tareas, usar nuevos conceptos, combinar una información de manera novedosa, responder con eficacia a situaciones nuevas y adaptarse creativamente. En inteligencia práctica, esta, de acuerdo con nuestra habilidad para seleccionar contextos en lo que podemos sobresalir y para modelar el ambiente a fin de nuestras cualidades y resolver problemas más prácticos. Teoría de inteligencia emocional de Google, el psicólogo Daniel Goleman. Este propuso una nueva teoría de inteligencia emocional, la cual se refiere a la actividad con la cual la gente percibe y entiende sus propias emociones y a la de las demás personas, así como la eficacia con la que pueden manejar su conducta emocional. Hago el llamado del hecho de que las personas con calificaciones elevadas en ocasiones fracasan en la vida, mientras que otras con habilidades intelectuales más modestas e inferiores prosperan, y afirman que una de las razones por las cuales las pruebas de coeficiente intelectual en ocasiones no logran proceder con éxito es porque no toman en consideración en la competencia emocional de un individuo. Según él, incluso los más brillantes entre nosotros pueden tambalearse de pasiones e impulsos, desconfianzas de las personas con calificaciones elevadas de coeficiente intelectual. En las teorías existen 5 rasgos de contribución a la inteligencia. Primero, el conocimiento de las propias emociones. Estas tienen habilidad de monitorear, reconocer nuestros sentimientos, que son de gran importancia para la autociencia y otras dimensiones de la inteligencia emocional. El segundo es el manejo de las emociones. Es la habilidad para controlar los impulsos, afrontarlos de manera afectiva, la tristeza, la depresión, entre otros, así como para controlar la duración de las emociones. El tercero sería el uso de las emociones para motivarse. Entre ellas tienen la capacidad de ordenar las emociones a fin de alcanzar nuestras metas personales. En la cuarta tendríamos el reconocimiento de las emociones de otras personas, la habilidad de interpretar sutiles señales no verbales que revelan lo que los demás en realidad desean y necesitan. 5. El manejo de las relaciones de habilidad, para reconocer y manifestar con precisión las propias emociones, así como para ser sensible a las emociones. Teoría de inteligencias múltiples de Howard Gardner. Es un psicólogo investigador, profesor de la Universidad de Harvard, conocido como en el ámbito científico por sus investigaciones en el análisis de las capacidades cognitivas y por haber formulado la teoría de las inteligencias múltiples. Esta está compuesta por varias habilidades distintas, cada una de las cuales es relativamente independiente de las otras. El enfoque de este profesor adquirió gran influencia tras que las habilidades únicas que posee cada persona, además de que advierte de las diferentes formas de inteligencia, a menudo recibe un valor diferente en culturas distintas. Menciona 8 inteligencias, las cuales les escribiré a continuación.
La lógica matemática es la capacidad de razonamiento para resolver problemas con números, y la lógica de inteligencia lingüística, que es la capacidad de usar el lenguaje de manera efectiva, y puede ser de dos vías, oral o escrita. Inteligencia espacial, conocida visual espacial, que es la capacidad que nos permite obtener a un menú el mundo y objetos de distintas perspectivas. Inteligencia musical es la capacidad de procesar la información sonora con piezas musicales simples o muy complejas. Ayuda a representar conceptos con melodías. Inteligencia cinéstica es la habilidad para manipular el cuerpo en el espacio, la expresión de las ideas, sentimientos y la facilidad en el uso de las manos para transformar elementos. Esta inteligencia se manifiesta en individuos que confían en los procesos táctiles y cinéticos para adquirir la información, ya que experimentan lo que aprenden para comprender y retienen la información. De inteligencia interpersonal establece relaciones de percibir y comprender a los demás para comunicarse con ellas e interactuar satisfactoriamente. Inteligencia intrapersonal es de inteligencia reflejativa. El viejo dicho, conócete a ti mismo, y se define con la capacidad que nos permite conocernos mediante el autoanálisis. Inteligencia naturalista. Esta refleja la habilidad del individuo para entender, relacionarse e interactuar con él de manera natural. Influencia en la conducta humana. Inteligencia y capacidades mentales influyen en la conducta humana como una capacidad de razonar, planificar y resolver problemas. Pensar de esta manera trata de comprender ideas complejas, aprender rápidamente y de las experiencias. Simplemente el aprendizaje de libros, una habilidad académica limitada, o la inteligencia para tomar exámenes más bien refleja una capacidad más amplia y profunda para comprender nuestro entorno. Descomprender da sentido a las cosas o descubrir lo que se hace. Debo solucionar cosas de manera organizada. Por decir, cuando queremos arreglar nuestro cuarto y vamos a colgar algo que hemos comprado, ya que de cualquier tamaño, lo primero que hacemos es calcular cuál sería el mejor espacio para colocarlo y resolverlo visualmente, cómo se verá. Pruebas de inteligencia. Estas pruebas fueron diseñadas para medir la capacidad de inteligencia humana, entre las que constan escala Byte-Simon. Esta es la primera prueba de inteligencia desarrollada para niños. En la escala de inteligencia de Stanford-Binet, la adaptación de la escala Byte-Simon coincide de inteligencia valor numérico y otorga en la inteligencia que se determine a partir de las puntuaciones. En una prueba de inteligencia, el cociente intelectual promedio se establece arbitrariamente. Enciende escala de inteligencia para adultos de Webster. Esta es una prueba individual de inteligencia desarrollada especialmente para adultos. Arroja puntuaciones de cociente intelectual verbal, de desempeño y de escala completa. Escala de inteligencia para niños de Webster. Prueba individual de inteligencia desarrollada especialmente para niños en edades escolares. Es arrojada puntuaciones del cociente intelectual verbal, de desempeño y escala completa. Pruebas de grupo de inteligencia aplicada por un experimentador a muchas personas de manera simultánea. Pruebas de desempeño, pruebas de inteligencia que minimizan el uso del lenguaje. Pruebas de libre cultura, pruebas de inteligencia diseñadas para reducir el sesgo cultural, eliminando las habilidades de los valores que varían en una cultura a otra. Confiabilidad de la prueba y cambios en la inteligencia. Confiabilidad de diversos por mitades de método para determinar la confiabilidad de una prueba, dividiéndola en dos partes y verificando la concordancia de las puntuaciones en ambas partes. Coinciden de correlación, medidas estadísticas de grado de asociación entre dos partes variables. Capacidades. Esta es una prueba para medir lo que se propone en la validez del contenido. Esto se refiere a que es una prueba que tiene una muestra adecuada de preguntas que miden las habilidades o conocimientos de lo que se desea medir en el términos de validez relacionado con el criterio. Esta es una prueba que se mide mediante la comparación de la puntuación, una prueba que es independiente de lo que una prueba pretende medir. El retardo mental, en el término
retardo mental, también conocido como retraso mental, nos referimos al bajo funcionamiento intelectual, que es acompañado por distintas condiciones. Una de ellas es que posee un coeficiente considerablemente más bajo al promedio, además de que la persona debe tener dificultades para realizar cosas comunes de la vida cotidiana, evidenciando de esta manera que es incapaz de vivir de forma independiente. El retraso mental tiene distintos grados. Se considera una persona con un coeficiente intelectual de entre 50 y 69 presenta un retraso mental leve, de entre 35 y 49 un coeficiente intelectual considerando un retraso mental moderado, del 20 al 34 un coeficiente intelectual que tiene un retraso mental grave, y finalmente menos de 20 un coeficiente intelectual con un retraso mental profundo.